¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video podcast. Les quiero dejar mi reacción a tres novedades importantes de estas últimas horas y sobre todas las cosas, en mi punto de vista, sobre las consecuencias que van a tener esos acontecimientos en términos de la agenda boxística, nuestra agenda boxística, lo que esperamos para el futuro inmediato del boxeo de primer nivel. Lo más importante y lo más impactante, más allá de que no sea novedad, otra vez Gervonta Davis podría estar enfrentando una situación en las cortes judiciales allí en el área de Miami. Fue acusado de violencia doméstica. Ustedes tienen allí la información, incluso una captura de pantalla de lo que apareció en estas últimas horas en ESPN, más allá de que está sonando en todos lados. No es una novedad, vamos a dejarlo en claro, pero sí pueden ser novedades lo que suceda a continuación en función de esos acontecimientos que se van encadenando, se van concatenando a partir de lo que pase con Gervonta Davis. La primera consecuencia está clara, puede ser la cancelación del evento del 14 de noviembre, esa pelea circo que iba a protagonizar con Jake Paul. En cualquier momento se va a anunciar que oficialmente ha sido cancelada. Yo en lo personal dudo que después quieran programarla para otro momento, porque como que no tenía mucha aceptación en el público y quizás iba camino a ser un fracaso. Por ahí, quién sabe, se agarran de esto que ha sucedido para cancelarla del todo. ¿Qué me lleva a pensar eso? A que Jake Paul en estas últimas horas, él realizó un pedido a la convención de la Organización Mundial de Boxeo para que sea incluido dentro del top 15 de la división de los cruceros. Eso, digamos, sucede cuando el aspirante a hacerlo tiene posibilidades de ir a una pelea de título, porque siempre el campeón reinante, cuando elija un rival, tiene que estar dentro de esos 15 de los primeros 15 en la clasificación para que sea oficial la pelea de título. Lo mismo sucede en la Asociación Mundial de Boxeo, donde ya es el número 14, quizás se está pidiendo algo parecido. Aquí, digamos, podríamos entrar en alguna contradicción a la cual se vea sometido la decisión de la Organización Mundial de Boxeo, porque en su momento, si ustedes lo recuerdan, en una entrevista que le realicé al presidente de la OMB, el licenciado Gustavo Olivieri, él me dijo de que no lo iban a considerar en absoluto para incluirlo dentro de la clasificación. ¿Qué significa eso? Que en caso de que ahora cambien, estarían entrando evidentemente en una contradicción a lo que ya habían determinado. Pero oficialmente Jake Paul solicitó ser incluido. ¿Y qué significa eso? Digamos, vamos a entrar a ponerlos en contexto en las dos consecuencias básicas que podría tener la cancelación del evento del 14 de noviembre en caso de que todo esto avance en las cortes judiciales y se vea nuevamente en una situación que es repetitiva en la vida de Gervonta Davis, la imagen de él siendo llevado detenido en la corte con la vestimenta de presidiario, todo aquello que ustedes ya saben y que es normal en lo que ha pasado en su carrera fuera de los cuadriláteros. Las dos cosas que pueden suceder, que tienen directa incidencia en lo que yo le llamaba nuestra agenda. Por un lado, el hecho de que esa insistencia de Jake Paul para ser considerado en la clasificación de la OMB, lo que está indicando es que aquello que les dije en un video anterior, de que Oscar de la Hoya como que estaba abriendo el paraguas como que ya no le gusta mucho empezar a trabajar en una pelea del zurdo Ramírez con David Benavides y se va a volcar a la farándula, al espectáculo y a ganar muchos millones sin mucho riesgo para un zurdo que no se vio bien en su última pelea contra Dorticós, que va a salir de una operación en el hombro y que tiene 2 títulos y que obviamente les conviene defenderlos con Jake Paul por lo que va a ganar y por sobre todas las cosas porque es una pelea de menos riesgo. Me juego a que ya hubo conversaciones con Paul y digamos el plan B, si no va Gervonta de Paul, es ir directamente contra el zurdo Ramírez y creo que en eso están. Eso es una consecuencia. Y la otra consecuencia la desconocemos por completo, pero hay que ponerla en la mesa. ¿Qué va a hacer la Asociación Mundial de Boxeo con Gervonta Davis? ¿Lo va a seguir manteniendo allí con el cinto? Porque lo que yo creo, y esto también es una pura especulación, pero basada en los antecedentes recientes, es posible que a la AMB le hayan pedido que lo mantuviera como campeón porque quizás todavía no estaba muy seguro de lo que iba a hacer Gervonta. Porque si esta pelea no sale, ya no se puede retirar. Esta pelea le iba a significar 30 o 40 millones de dólares, que ya los tiene que renunciar a los mismos, y en consecuencia, quizás
primero va a tratar de limpiar un poco, clarificar la situación judicial por esa nueva demanda, y por el otro lado va a tener que mantener su título a los efectos de ir a alguna pelea que le deje dinero, buen dinero, porque lo de Gervonta Davis, no importa a quien enfrente, siempre genera buenas ganancias. Es una figura comercial, más allá de que sea odiado por esa vida tóxica que tiene fuera del cuadrilátero, pero evidentemente es alguien que aglutina siempre la atracción, y si se mantiene en el boxeo, eso va a seguir. Nos queda también la expectativa de lo que digan desde el equipo de Gervonta, si todo esto no es una suerte de extorsión, porque iba a ganar mucho dinero. Quizás van a decir que le están pidiendo dinero y por eso lo denunciaron, todo aquello que ustedes ya saben. Lo que sí uno espera es que en las próximas horas se termine de oficializar todo esto que está pasando con Gervonta, se cancele el evento y se sepa entonces si efectivamente Gervonta Davis se mantiene en el boxeo, intentando salvarse de esa nueva demanda, y por el otro lado, si Jake Paul definitivamente se va por la vía del zurdo Ramírez, porque eso tiene otra consecuencia. Olvídense de ese anuncio de que para mayo estaría enfrentando a David Benavides, independiente que gane o pierda ahora en esa pelea contra Anthony Yarde. Habrá que esperar entonces, amanecerá y veremos en esto, pero yo no dudo que en menos de 3 o 4 días todo esto se va a clarificar y vamos a saber qué rumbo toma entonces, por un lado Paul y por el otro lado Gervonta Davis. Otro de los temas de esta jornada, realmente un tema importantísimo, porque prácticamente está definido que ahora en la última semana, digamos en la penúltima semana del mes de enero, allí por el 24, creo que es el sábado 24, se estarían enfrentando en una unificación mexicana. El campeón de la FIB, me refiero al Eduardo el Sugar Núñez, campeón de las 130 libras, contra el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, Emanuel el Vaquero Navarrete. Cuando el Sugar enfrentó ahora al Pitufo Díaz, ustedes recuerdan que hicieron un cara a cara, la imagen fue clara, los dos allí se empezaron a marinar su posible pelea. Es una pelea que les va a dejar buen dinero, los dos quieren enfrentarse, y como que las empresas que los patrocinan, las promotoras, por un lado Top Rank con Navarrete y por el otro lado Matchroom con el Sugar Núñez, también han estado en conversaciones. Lo único que bastaba arreglar, y tampoco va a haber problemas, es ofrecerle un step aside a Charlie Suárez, el filipino, al cual para muchos le robaron la pelea en la última que enfrentó al Vaquero Navarrete. Y esa pelea obviamente deben realizarla de nuevo, pero la Organización Mundial de Boxeo le dio una prórroga antes de ordenar esa pelea de Suárez contra Navarrete, les dio una prórroga de 15 días para que negocien y al mismo tiempo negocien con Suárez. Suárez también comparte la promoción con Top Rank, va a aceptar un buen dinero y después la promesa de que el ganador lo va a enfrentar, es decir, sale bien. O sea, digamos, todavía no se ha confirmado, pero ya aceptó. O sea, la pelea de Navarrete contra el Sugar Núñez se va a realizar. El punto es aquí simplemente hacer una suerte de adelanto. Todavía no me animo a sentarme a ver qué esperar de esa pelea. Hay que hilar muy fino. Los dos tienen un tipo de boxeo explosivo. Son hombres noqueadores, hombres de ir al frente. Es una pelea muy interesante y muy atractiva. Y donde lo que sí les puedo garantizar es que hay una clave que para mí es fundamental. No viene del lado de Núñez y sí viene del lado de Navarrete. Para mí, el tema peso, el tema tonelaje, es la clave fundamental que puede decidir todo. Puede decidir la victoria o la derrota del Vaquero Navarrete, puede decidir que de antemano ya no pueda pelear por su título en caso de que no consiga dar el peso, y también puede decidir muchas cosas si a la hora de negociar las reglas de la pelea, el equipo de Núñez le exige a Navarrete un límite de peso, porque sepan ustedes de que uno de los grandes problemas que tiene el Vaquero es que se exprime mucho, después recupera en mucha cantidad de peso. A veces se le va la mano, obviamente, lo hemos visto muy pesado, muy inflado, pero otras veces esa diferencia es la que hace la diferencia en las peleas por el peso y por todo lo que significa subir 10 o 15 libras por encima de su rival, que puede ser el caso con el Sugar Núñez. De ahí entonces a que el peso del Vaquero Navarrete puede determinar muchas cosas a la hora de negociar las reglas de la pelea, si le ponen un límite, si el Vaquero después tiene dificultades para exprimirse y se debilita demasiado y no se recupera. Hay muchos factores
que tienen, digamos, incidencia en el resultado de la pelea y todos, absolutamente todos, van a tener relación con el peso entonces del vaquero Navarrete. O sea, adelantándonos a los acontecimientos, primero, esa es la clave. Y segundo, cualquier análisis que hagamos nosotros, como lo haga cualquiera de los que se ocupan de analizar boxeo, van a tener que tener en cuenta obligatoriamente ese factor, el posible problema o no que tenga el vaquero Navarrete con el peso para determinar un pronóstico, una predicción de lo que puede pasar en esa muy buena pelea de finales de enero. Unificación en las 130 libras del Sugar Núñez y el vaquero Navarrete. Me queda un tema para este video, tiene que ver con Aleem Khanouli, doble campeón de la FIB y la OMB de las 160 libras, que como todos sabemos ahora el 6 de diciembre unifica títulos con el campeón de la AMB, Erislandy Lara. Debajo, digamos que va a ser la principal coestelar de la pelea entre Lamont Roach y el Pitbull Cruz el 6 de diciembre. Esta es una muy buena pelea, unificación, que se dio cuando no se esperaba, porque en realidad esperábamos que Aleem Khanouli enfrentara al campeón del CMB, el dominicano Carlos Adames. Ya les he comentado en videos anteriores la razón por la cual no se dio esa pelea, pero ahora se ha dado una circunstancia. La Federación Internacional de Boxeo, que tiene uno de los títulos que ostenta Aleem Khanouli, ordenó, en primer lugar, hubo un acuerdo, vamos a empezar por ahí, con Top Rank, le dan la excepción para que pueda pelear por esa unificación, pero después Aleem Khanouli, en caso de victoria, está obligado a enfrentar al retador obligatorio de la FIB, que es Anmo Williams. Es un buen boxeador, realmente sería una pelea excelente, un rival de mucho peligro para cualquiera, Williams. Estaría enfrentando al vencedor de Lara y Aleem Khanouli. Eso es obligatorio por el lado de la FIB. Por el lado de la OMB le perdonó todo, le dijo que lo esperaban en su momento. Incluso es otra cosa que yo le pregunté a Olivieri la última vez que lo entrevisté, el presidente de la OMB, y él me dijo de que era una unificación, le iban a dar los plazos. Por ese lado no hay problema. Tampoco tiene problemas Lara por el lado de la AMB, que deba enfrentar a un retador obligatorio, porque a Lara hace tiempo que está de campeón, prácticamente recibió de regalo ese título en aquella pelea contra La Mana, ustedes lo recuerdan, y no ha tenido grandes peleas. Entonces, ha pasado tiempo sin pelear, la AMB le permite todo. Los únicos que están duros son los de la FIB y hubo un arreglo. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La obligatoria posterior con la FIB, que hay que descartar entonces que pueda el vencedor enfrentar a Terence Crawford en caso Crawford decida, como muchos esperan, bajar a 160 para retar al ganador y que tenga los 3 títulos. ¿Qué significa eso? Por eso es importante, de que se le puede dar como única opción a Crawford para tener 2 peleas en el 2026 en 160 libras. Primero ir contra Carlos Adames. Adames debería tener ahora su pelea obligatoria del Consejo Mundial de Boxeo, donde tampoco hay muchos problemas. Puede haber un step aside también, es decir, no hay drama por ahí. Quizás la opción que le vaya quedando entonces a Crawford si decide bajar a 160, buscando también unificar a través de 2 peleas, sería, en vez de esperar los 3 títulos del ganador, ir primero por Carlos Adames a ver si lo vence. Si lo vence, se haría campeón de 160 libras del CMB e inmediatamente iría a la unificación contra el ganador de Anmo Williams, contra el vencedor de Lara, contra Aleem Khanouli. O sea, es un tema que parece sencillo, básico. En definitiva, se trata simplemente de una obligatoria de la FIB, que es arreglada allí dentro de Top Rank, pero genera otros movimientos concatenados que mueven, digamos, las piezas del ajedrez de la Agenda 2026, involucrando nada menos que a un Terence Crawford que yo cada día que pasa lo veo menos en 168 y más en 160. Pero todo va a depender de ese resultado del 6 de diciembre con esta obligación que tiene el vencedor de ir a enfrentar al obligatorio de la FIB. Cambia totalmente el panorama entonces y solamente le queda a Adames, a Crawford, como primera vía para buscar la hazaña en 160 libras. Es decir, esta es también una noticia importante.